Avanzamos con esta entrevista genial con el señor Fernando Tirro. Él, bueno, como les decía al principio, a lo mejor hay alguno que se esté conectando ahorita, es profesor de movilidad humana, instructor de artes marciales, ha estado en Japón, por supuesto, pues ítalo-venezolano, y con toda esta situación en la que estamos quizás enfocados un poco en este tema reconstrucción país. Quisiera preguntarte, abrazándonos un poco esas virtudes que nos caracterizan a lo largo y ancho de todo el planeta, bueno, hablan que nosotros somos solidarios y lo hemos demostrado, nos lo hemos demostrado nosotros mismos, nos aferramos mucho a la fe, a la oración, somos muy buenos en todo este tema de las cadenas de oración y ese fervor, y por supuesto, pues también no podemos apartar ese humor que nos caracteriza, ¿no? Sin lugar a Esto dudas. pudiéramos hilarlo o conectarlo con esa esencia para levantarnos de esas cenizas que veníamos comentando y lo que te decía que dejaba allí pendiente, los que están fuera, los que están adentro, ¿cómo podemos ir haciendo para ir replanteando ese metrito cuadrado? Porque de repente, pues yo ahorita no estoy en La Guaira y tú tampoco. Tú a lo Ujú. mejor has estado un poquito más cerca porque tienes tu familia en Caracas, pero yo desde aquí, desde mi metro cuadrado, desde mi pantallita, pues he estado haciendo lo propio como periodista. Pero si todos nos alineamos en que cada uno podemos hacer algo, ¿qué podemos lograr desde esa reconstrucción? ¿Qué Mi- tanto tiempo puede pasar? Mira, aquí hay que reconocer que tenemos una Venezuela, la de los de adentro y las de afuera. Y cuando sucedió el terremoto se sintió también fuera de nuestras fronteras Sí, porque sacudió a muchas personas. sí, Y el hecho, como salió en un post, decía, te das cuenta que migras cuando sucede una emergencia y no estás ahí para ayudar ni para acercarte. Y se han generado cualquier tipo de situaciones de angustia, de frustración, de tristeza, porque dice, me necesitan y no estoy, pero resulta que hay una cantidad de oportunidades que son necesarias estando tú afuera claro. que estando aquí adentro. Por ejemplo, sucedió mucho con muchos migrantes que cuando pasaba lloraban, pero en la tierra donde estaban no los entendían. Mira, ¿qué haces llorando? Claro. Me lo comentó una amiga. La vida continuaba ahí, pues. No, no, decían que ¿por qué estás así? Exacto. No, por lo que pasó en Venezuela. ¿Y qué pasó en Venezuela? Exacto. Dedícate a tu trabajo. Siempre hay problemas. Entonces ella decía, la desconexión que sentía era verdaderamente Mm, dolorosa. Sin embargo, la gran labor que están haciendo con ayudas, de sensibilizar, con la oración, con las llamadas, creando esa red de apoyos entre venezolanos fuera de fronteras, claro. en todos los lugares, se genera ese puente de solidaridad que es muy, 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 muy valioso. Y ahí es donde se tiene que seguir haciendo porque esto es a largo plazo, esto es de largo aliento, esto no es de un Ujú. día para otro. Y ahí, solidaridad, todo lo que estamos viendo, la fe, pero uno de los pilares es el buen humor. Sí, Ese corazón que tiene el venezolano, que no hay que malinterpretar con exacto, el bochinche y exacto. el desorden. Mm, Eso es otra cosa. Por ejemplo, en 1967, Aquiles Nazoa publicó un escrito sobre el terremoto y decía que, bueno, después de pasado el susto del terremoto, cafés iban y cafés venían porque la avenida, la calle, la plaza se mm, volvió sí, el lugar de encuentro en donde se echaba broma de cómo salió el vecino, de la cara de asustado que tenía uno y claro. otro, y eso da un entusiasmo. Pero que ese entusiasmo no se convierta en En un bochinche, desastre, ¿no? porque el buen humor y las buenas no levantan paredes. Claro. Los japoneses son muy serios, son muy parcos y son así. Enfocados en lo Difícilmente te que van a es. hacer un chiste, pero te levantan la pared. Claro, claro. El italiano puede hacer la pared mientras llora, mientras canta, pero sigue levantando la pared. Exacto. Y nosotros aquí nos dispersamos a veces muy Nos rápido. dispersamos y eso es una situación que es importante. A ver, no verla como un defecto, sino es enfocarnos todos. Claro, Porque si tú tienes a un grupo trabajando y uno echa chistes, eso da ánimo. claro, Pero si tú tienes a un grupo echando chistes y solo uno trabajando, claro. y después viene una situación que cuando lo comparas con la experiencia mexicana, en donde hay tantas cosas que son muy parecidas, en México se dice el desorden, la informalidad
el no cumplir las normas, hizo más víctimas que el terremoto de 1985. En sí mismo. Ahora, no sé cómo vamos con el tiempo allí, mi querida productora. Ok, quería preguntar, eh, tú, por ejemplo, Fernando, desde ese 24 de junio hasta ahora, ¿de qué forma, tú que tienes estas bases tan claras y que has visto de cerca, porque lo vives como italo-venezolano, pero también estuviste viviendo allí en Japón, cómo has estado tú estructurando, organizando esa ayuda, esa escucha activa? Porque los que te conocemos, pues sabemos que eres de esas personas que provoca hablarle para que te escuche con atención, pero también cuando lanzas alguna de esas cosas maravillosas que siempre estás leyendo, que compartes con el que está cerca de ti, lo dejas a uno ahí con una profunda reflexión, Fernando. ¿Qué has hecho tú como para nosotros inspirarnos un poquito y decir, mira, yo quiero estar así como lo está haciendo el señor Fernando Tirro? Fíjate algo, cuando yo era pequeño, siempre mi mamá, me nos acostumbramos con mi mamá y yo a ver el programa Dossier de Walter Martínez. Claro, ajá. Y estaban los años del terremoto de México. Después los terremotos. Entonces ya de pequeño el tema de terremotos, de las calamidades, y tú veías el dolor ajeno, las consecuencias históricas. Entonces tú ya generabas una situación de que, bueno, esto cuando llegue a pasar, Claro. o escuchándolo de mis abuelos o de mi papá cuando pasó el terremoto del 67, ya se decía que del 67 nosotros estamos atrasados en 10 años, es Sí. decir, en cualquier momento venía un Claro, terremoto, claro. porque es un movimiento geológico natural de la Claro. Tierra y había que estar preparado. Entonces, digamos que uno no es que estaba viendo, como te digo, con una psicosis o una obsesión, pero aprendido las artes marciales uno está relajado, pero alerta. Prevenido. Entonces eso es lo importante. Ahora, para reconstruir, hay que reconstruir de el día a día, Claro. pero teniendo muy en claro, y puede sonar un poco duro, que antes del terremoto ya estamos construyendo. Sí, claro, ya venía muchas fracturas allí. Y había que reconstruir. Y esto derrumba cosas que no se abordaron en su momento. Claro. Entonces, digamos que la mentalidad que hay que tener ya pasado unos 15 días es ya, señores, Más ambiciosa para nos este rescate. ponemos de pie y vamos a trabajar y vamos a construir y vamos a darle porque vienen 6 meses importantes. Claro. Porque si no, vamos a llegar a un diciembre con una bomba emocional tremenda y los niños, los ancianos, las personas que están, necesita que se le inyecte esperanza, que se le reconstruya y que veamos las grietas y que sonriamos, son nuestras grietas y cómo las recuperamos. Pero si intentamos invisibilizarlas, no pasó nada, eso puede generar más fricción. Y a propósito de eso, quisiera que en el siguiente bloque, ya para finalizar y terminar con esta grata oportunidad que nos das para conversar contigo, hablemos de grietas, de ese kintsugi y de cómo podemos ir nosotros dándole hilos de amor y de oro a todo esto que hemos venido viviendo a lo largo de este tiempo complejo, pero que ahora se ve como que más exacerbado con este terremoto del 24 de junio. Vamos a una pausa, ya venimos.